bendiga, mis hermanos. Buenas noches para cada uno. Bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a orar al Señor. De esa manera nos presentamos delante de Él para poder entrar en la palabra del Señor. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el nombre que ha sido dado a los hombres para ser salvos. Nos allegamos, Señor, en esta noche para considerar de tu palabra, para poder adorar tu nombre, Señor Dios, y en esta fecha especial para nosotros, los creyentes de esta palabra, los creyentes de este mensaje. No en vano, Señor, ha venido este día, no en vano, Señor, fue marcado en el calendario, no en vano, Señor, fue publicado aún por las revistas, interrogado por los científicos, no en vano, Señor, aún el ser humano, Padre, tiene inquietudes al respecto de estas cosas, pero mayormente, Señor, no en vano tú lo pusiste en tu palabra, lo hablaste, lo mostraste, Señor, desde el principio del tiempo hasta el fin de los tiempos, Señor, desde los primeros libros de la Biblia, Señor, tú lo marcaste, lo vindicaste, lo mostraste, Señor, para que nosotros hoy pudiéramos tener la suficiente confianza en tu palabra. Y al caminar el tiempo y ver estas cosas, y aún si hubiese pregunta en nosotros, ir a la Biblia y ver, Señor, como lo hemos podido ver en estos servicios, que tú, Señor, ya lo habías hecho y que ahora lo habías anunciado, que sería una vez más manifestado entre nosotros. Así que agradecidos contigo, nos reportamos delante de ti en este día, Señor, juntamente con tu pueblo alrededor de esta tierra, que Padre ha recordado, Señor, ha celebrado de alguna manera en un tiempo de adoración aquel día, Señor, hace 61 años atrás, donde a ti te plugo, Señor, no solo descender, Señor, y mostrar aquella nube de gloria, aquella peluca de juicio, aquella confirmación de que había llegado el tiempo del fin de las edades, el cuerpo había sido formado y era la hora que la cabeza viniera al cuerpo, sino que, Padre, aún, Señor, tú permitiste por única vez en la historia que aquello quedara registrado en las cámaras, Señor, fotográficas, para que hoy nosotros podamos con seguridad confiar, ver, Señor, creer y poder levantar esa bandera, Señor. Así que Dios Todopoderoso, permítenos ahora, al recordar aquel tiempo, poder no solo recordarlo hoy, Señor, como una Navidad, como un fin de año, como una jueves o viernes de crucifixión, sino, Padre, cada día, Señor, mantener aquel propósito de aquella sobrenatural visitación siempre presente cada día en nuestro corazón. Así que Dios Todopoderoso, humildemente nos reportamos para tu servicio y te agradecemos por hacernos parte de todo este plan, de todo este programa que tú habías determinado de antemano. Así que, Señor, recibe el honor, la gloria, la alabanza. Nosotros expresamos nuestra gratitud delante de ti, Señor. Te adoramos, Señor, y te agradecemos y celebramos al recordar aquella fecha de que nos has hecho parte de ese gran evento, Señor, de tu segunda venida. Así que, Padre eterno, ayúdanos en esta noche y permítenos ahora poder encontrar en tu palabra algo que continúe ayudando nuestra fe, dándonos el fundamento, la claridad, la seguridad de que estas cosas son reales. Es nuestra humilde oración, porque pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, libro de Lucas, capítulo 21. Libro de Lucas, capítulo 21. Vamos a tomar allí el verso 27, que es el texto que hemos tomado como base para estos temas, ¿verdad? Hoy sería la parte número 3, hablando sobre la nube de gloria, cada día tratando de sumarle un poquito. Lucas 21, 27. Amén. Dice el Señor: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Tome su lugar, por favor. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre es bueno verlos para
poder considerar de la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, no pudiéramos nosotros abordar todo esto en un solo tema. No pudiéramos nosotros abordar esto en los 3 temas que llevamos. No pudiéramos abordarlo en una serie de un mes, sino que en la medida, como lo hemos dicho, pues vamos avanzando un poco allí en la revelación de la palabra, vamos teniendo más comprensión de la palabra, y eso hace que ese cuadro de esa palabra vaya siendo mucho más claro para nosotros. Así que lo que hemos querido hacer en esta ocasión es poco a poco recordar algunas cosas, dejar algunas cosas bien fundamentaditas allí, bien puestas, bien asentadas, para que no haya sombra de duda entre el pueblo de absolutamente nada, y que poco a poco vayamos después de tomar la lechecita, ir comiendo alimento más sólido. Así que vamos a tratar de irnos despacio hoy para platicar por algunos minutos y recordar aquello. Pero bueno, siempre, fíjese usted, no en vano. Miren que el hermano Branham estaba en el monte, aquella ocasión de la fotografía del 28 de febrero del 63, cuando el hermano Branham luego se encuentra con aquella nube, aquella constelación de ángeles. Eso vamos a estar hablando, lo pienso yo, el sábado o el domingo, con la ayuda del Señor. Pero miren que él estaba en el monte del atardecer, era en la hora de la tarde, cuando el Señor había prometido venir y revelarse a su pueblo. Era en la hora de la tarde donde él había prometido que el Hijo del Hombre se manifestaría. Era a la hora de la tarde donde él había anunciado, por tanto siempre decimos el mensaje de la hora, que es la hora de la tarde, la hora de las 5 a las 6, que era la hora 11ª, antes de llegar al final del día. En la hora de la tarde, cuando ya el sol cae y empieza la noche, era el momento en que aquel mensaje tendría que venir. Y cuando ese mensaje viene sobre la tierra, pues aparece allí en el monte del atardecer. Pero luego cuando aquella fotografía es tomada, esa nube en sí, bueno, lo miramos el domingo cómo tenía esa gran dimensión, ese gran tamaño, o el sábado, pero fue tomada sobre un lugar, captada sobre un lugar llamado Flagstaff, allí bien al occidente. Y fíjense usted que Flagstaff, bueno, ustedes entienden mejor que yo, ¿verdad? En su traducción para nosotros quiere decir el asta de la bandera, o la bandera en el asta. Flag, bandera, ¿verdad? Staff, donde se cuelga, donde se exhibe, donde se iza aquella bandera. Entonces mire que era el tiempo en que el Señor sería Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Era, entre tantas cosas que pudiéramos rescatar de aquello, era el tiempo en que el Señor iba a manifestarse para su pueblo, que iba a levantar bandera entre nosotros. Es decir, que esto para nosotros, cada pequeño detalle del hermano Branham, cada pequeño detalle de su ministerio, cada pequeño detalle que encontramos en el mensaje, a la luz de la palabra, cuando nosotros lo miramos, cada pequeña cosa siempre tendrá una aplicación espiritual, siempre tendrá una revelación para nosotros, entendiendo, como dice el hermano Branham, que con el Señor, con Dios, no hay casualidades. Con el Señor no ocurre nada porque de pronto pasó o se salió del manejo de Dios. Así que hasta en las fechas, y es algo que vamos a mirar también entre sábado y domingo, ¿por qué tenía que ser un 28 de febrero? ¿Por qué no fue un 15 de abril? ¿Por qué no fue un 30 de septiembre? ¿Por qué no fue un 8 de julio? ¿Por qué tenía que ser un 28 de febrero? Eso también tiene una razón, tiene una explicación, tiene algo del por qué aquella fotografía fue tomada en aquella época. Ahora, para nosotros en lo que vamos caminando y seguir avanzando en esto, fíjese usted que encontramos que esa nube de gloria tenía que venir justo para confirmar un mensaje, justo para vindicar a un profeta. En eso nos hemos detenido en los 2 temas anteriores, y es que la razón de eso es que Dios quería que el pueblo estuviera totalmente seguro de que este mensaje sería la verdad, y por eso lo marcó a través de la escritura. Mire, voy a leer del hermano Branham lo siguiente. Voy a leer del mensaje
tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Dice el hermano Branham así, mire: esos misterios serán revelados en los postreros días, cuando los 7 ángeles, cuando el mensaje del séptimo ángel, cuando él comienza a hacer esto, sino cuando él empieza a sonar su mensaje. Mire que cuando nosotros hablamos del ministerio del hermano Branham, nosotros tenemos que conocer el ministerio del profeta de Dios para uno entender los eventos que toman lugar. Pero el ministerio del hermano Branham, al igual que el ministerio del Señor Jesús, al igual que el ministerio de Moisés, usted lo mira en el mensaje Almas Encarceladas, tuvo un desarrollo y fue hablado por Dios que su ministerio tendría 3 etapas. Y la primera etapa era que él tomaba su mano izquierda, la colocaba sobre la mano de la otra persona, y entonces él, por alguna sensación y aún un cambio que había en su mano y en su brazo, él podía detectar, podía saber cuál era la enfermedad, qué era lo que ocurría con aquella persona, qué era lo que pasaba. Y le fue dado, y a partir allí del año 47, mire que el hermano Branham empezó a predicar en el año 32, allí por el mes de diciembre, según mirando un poco la historia de lo que el hermano Branham habla y el mensaje. Y luego de que el hermano Branham empezó a predicar allí en el 32, no fueron grabados sus mensajes sino hasta el año 47. Y cuando los mensajes fueron grabados al año 47, fue justo en el tiempo en que el Señor empezó a lidiar él envió un ángel al hermano Branham, aun cuando Dios estaba del otro lado lidiando con Israel. Porque era un paralelo y era en donde el Señor estaba hablando de lo que sería el reverdecer de aquella higuera, que en la escritura de Mateo 24 nosotros hoy comprendemos que estaba hablando de Israel. Era el tiempo en que entraría el proceso de la cosecha, la preparación del pueblo. Era el tiempo en que el Señor se acercaría para venir por su pueblo. Y empezó a grabar los mensajes a partir del 47. Y el hermano Branham empezó su ministerio a través de esa primera señal, la señal en la mano, lo cual para nosotros debe ser claro que era la primera etapa del ministerio de William Branham. Luego, cuando ya el Señor le dice a él que su ministerio tendría que ser cambiado, que su ministerio tendría que pasar a una fase más adelante, entonces ya no era él necesario colocar la mano sobre las personas para poder identificar por medio de aquella sensación en su mano que iba a haber una enfermedad o qué era lo que ocurría con la persona, sino que empezó aquel ministerio público del hermano Branham, donde era el discernimiento de los corazones. Ya no era el ministerio de sanidad divina, ya no era el ministerio donde las personas simplemente venían y recibían el beneficio de un evangelista, sino que ahora este hombre estaba tomando un lugar diferente y estaba entrando más de lleno en su ministerio, y entonces él allí empieza con aquel ministerio a manifestar aquella señal del discernimiento de los corazones. Entonces él ya no necesitaba poner la mano sobre la persona, sino él solamente por medio de una visión que venía de parte de Dios, entonces él podía decirle a la persona su pasado, su presente, su futuro. Podía discernir las intenciones de su corazón y podía hablar con las personas y no había un error en ello. ¿Por qué? Porque ya era no el hombre, sino era Dios mismo manifestándose a través de aquel hombre. Amén, amén. Ahora, cuando usted dice, ¿cómo era esto posible? Que Dios estuviera manifestándose a través de un hombre. Voy a citar algunas cosas, ¿verdad? Todo esto está por el mensaje. Nos desgastaríamos mucho tiempo en cada pequeña cosa. Pero mire que el Señor había prometido que Él vendría, el Señor Jesús, Él vendría en el oficio de 3 hijos. La Biblia habla del oficio de 3 hijos. Oído con eso. El oficio del Hijo del Hombre. Y fue en su primera venida. Vino el Señor Jesús en el oficio del Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es la palabra hecha carne, operando a través de un profeta. Eso es el Hijo del Hombre. Y ese fue el Señor Jesús. Él era, conforme Juan 1, era la palabra hecha carne. Y esa palabra fue revelada delante de nosotros. Él era el verbo de Dios sobre la tierra en plenitud, como dice Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. Era la plenitud de la palabra en un hombre. Este hombre nacido de una virgen. Ahora, cuando el Señor Jesús viene,
usted encuentra a lo largo de toda la escritura que el que murió en la cruz del Calvario fue el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es la palabra, y la palabra no podía morir. Pero la palabra se hizo carne para poder probar la muerte, y solamente el Hijo del Hombre tendría una forma de llegar a la muerte y pagar el precio de la redención. Entonces vino en el primer oficio de hijo, el Hijo del Hombre. Pero una vez se fue, dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Rogaré al Padre y Él os dará un consolador, al Espíritu Santo. Y vino el día de Pentecostés. Después de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, llegó el Señor, caminó sobre la tierra con aquellos santos, ascendió a la gloria, y entonces vino 10 días después, porque Él se fue al día 40 de su resurrección, y fue al día 50 después de su resurrección que el Señor vino en la forma del Espíritu Santo a vivir en aquellos 120 que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Oído lo que voy a decir. Y empezó el tiempo del Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo a través de 7 edades de la iglesia. El Espíritu Santo en el oficio del Hijo de Dios, morando entre su pueblo. Oído a eso. El hermano Branham lo explica en varias partes. Uno de esos es el mensaje: hoy se ha cumplido esta escritura, entre otros tantos, develamiento de Dios. Y cómo es que al final del oficio de Hijo de Dios tendría que venir Lucas 17:30. Y Lucas 17:30 es la manifestación del Hijo del Hombre, la revelación del Hijo del Hombre, el darse a conocer del Hijo del Hombre. Entonces, al final de las edades, al final del tiempo gentil, a llegar a la parte alta de aquella pirámide que conformaba o que había sido formada por el cuerpo de Cristo a lo largo de 7 edades gentiles, tendría que venir el mismo Hijo del Hombre que vino al comienzo de las edades, el Hijo del Hombre que estuvo en su primera venida, el Hijo del Hombre que era la palabra hecha carne a través de un ministerio profético, tenía que venir ahora al final. Recuerde Mateo 24:27, como se mostró en el oriente, allá en la tierra de Israel, se mostraría en el occidente, es decir, entre los gentiles. Y el profeta de Dios dice: Él mostró la señal de discernimiento a los judíos. Allá Natanael, cuando lo vio entrar al servicio, y dijo: hay aquí un israelita en el cual no hay maldad. Y entonces dijo: ¿de dónde me conoce, Rabí? Y él dijo: cuando estabas orando debajo de la higuera, que estabas allá y que Felipe te llamó, yo ya te había visto. Y él dijo: realmente este hombre es un profeta. Cuando encontró a la mujer en el pozo, ya no era un judío, ahora era una samaritana. Y hay solo 3 clases de gente: judíos, samaritanos y gentiles. Entonces el hermano Branham dice: Dios, siendo justo, Él no podía mostrar la señal del discernimiento del corazón, o conocida la señal mesiánica, al judío, al samaritano, y luego condenar al gentil sin haberle permitido ver la misma señal. Entonces Dios, en justicia, tenía que mostrar esa señal a los gentiles. ¿Cuándo lo hizo? ¿En su primera venida como el Hijo del Hombre? No. ¿Cuándo lo hizo? ¿En el oficio del Hijo de Dios a lo largo de las edades? No. Él había dicho, según el hermano Branham dice, conforme Lucas 17:30, que lo haría al final de las edades. El relámpago que se mostró al oriente caminó por las edades y se muestra al final de las edades en el occidente para los gentiles. Usted sabe, el evangelio empezó con Pablo. Allá él lo llevó a una parte de Europa, pasó a Irineo, pasó a Martín allí en Inglaterra, luego llegó a Colombo en Irlanda, Lutero en Alemania, John Wesley en Inglaterra, y luego viajó a los Estados Unidos por el movimiento pentecostal, entrando por el occidente, allí por California, y empezó la 7ª edad, la edad pentecostal. Ahora, al final de esa edad, ese evangelio tenía que mostrar la revelación del Hijo del Hombre, la manifestación del Señor Jesucristo, una vez más, ahora entre los gentiles, no como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre. ¿Cómo lo iba a hacer? El Hijo del Hombre es la palabra hecha carne a través de un ministerio profético. Entonces Dios levanta Malaquías capítulo 4, levanta Apocalipsis capítulo 10, verso 7, un profeta que pueda venir y traer la palabra, porque era el tiempo no de la justificación de Lutero, no de la santificación de Wesley, no de los dones pentecostales, sino de la apertura de la palabra. Amén. De la revelación de la palabra.
Ya no era la quinta edad, la sexta edad, la séptima edad como en la estatura del varón perfecto, sino que ya era la parte alta de la pirámide, donde tenía que venir nada diferente que la piedra de corona de esa pirámide de las edades, de ese cuerpo de Cristo. Y usted sabe que la cabeza del cuerpo la corona del cuerpo es la cabeza. Por eso tenía que venir en forma de cabeza. Por eso tenía que venir como un anciano de días, porque era al final de los tiempos. Ahora, cuando aparece al final del tiempo, repito, tendría que venir en el oficio del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, dice el hermano Branham, y luego tenía que venir el mismo Hijo del Hombre a revelarse a los gentiles, para que después de revelarse a los gentiles, Él pueda venir en el tercer oficio de Hijo, que es el Hijo de David, el cual es durante el milenio para el pueblo judío. Recuerde, el Señor viene en el oficio de tres hijos: Hijo del Hombre, Hijo de Dios e Hijo de David. Hijo del Hombre en su primera venida, Hijo de Dios durante las edades, como el Espíritu Santo en las edades, Hijo de David, perdóneme la expresión de la mano, cambiémoslo, ¿verdad? Hijo de David al milenio para el pueblo judío. Pero antes, entre Hijo de Dios e Hijo de David, tenía que venir la manifestación del Hijo del Hombre, un hombre sobre la tierra donde estuviese la palabra manifestada para traer la señal de discernimiento que mostró a los judíos con el discernimiento del corazón, allí a Natanael, a Pedro y a los demás, que cuando dijo, he aquí Simón hijo de Jonás, la primera vez que vio a Pedro, no la de Mateo 16, sino la primera vez que lo vio, de una vez le dijo quién era su padre, le dijo que su padre era Jonás. Por eso Mateo 16 se lo repitió cuando vio a Natanael entrar al servicio, dijo que era un israelita verdadero. Él podía conocer aquello y dio esa señal. Luego la mostró a la samaritana, faltaba entre los gentiles. Y usted que conoce el mensaje sabe que el hermano Branham dice que esa señal tuvo que venir hoy en el occidente, y esa es la clase de ministerio que Dios nos envió hoy. La manifestación, la revelación, el darse a conocer del Hijo del Hombre entre los gentiles, después de que termina el tiempo del Hijo de Dios y antes de que venga el Hijo de David. Es decir, al final de las edades de la iglesia y antes del milenio, tenía que aparecer en una brecha la revelación del Señor Jesucristo a través de un profeta sobre la tierra. Entonces es el Hijo del Hombre, que no es el hermano Branham, oído, el Hijo del Hombre no es William Branham. William Branham es un hijo de hombre, un profeta, en el cual vino a manifestarse el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. Ojo con eso, nosotros ya no podemos tener la idea de que cuando hablamos de Jesucristo usted piensa en el cabello, y piensa en los ojos miel, y en la barba, y en los clavos, y en la túnica roja. Cuando hablamos de Jesucristo, mayormente estamos hablando de la palabra. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando de Jesucristo, la palabra. Y cuando hablamos del oficio que utilizó sobre la tierra en su primera venida, entonces uno tiene que saber tomar esa revelación de la palabra, porque si no, seremos solamente buenos católicos revolviendo todo y haciendo un salpicón. Ahora, ¿por qué es importante tener eso claro? Porque hoy, fíjese, ya terminan las edades, termina el oficio del Hijo de Dios, tiene que venir la manifestación del Hijo del Hombre, que no es otra cosa que el mismo Jesucristo que vino a la primera vez, ahora revelándose, dándose a conocer, pero escondido en un profeta. ¿Para qué viene? Cuando aparece ese profeta, ¿qué trae? Las mismas tres señales o las mismas tres etapas de su ministerio que tuvo el Señor Jesús. Mensaje a almas encarceladas en 2-3 partes de ese sermón. El hermano Branham dice: ¿acaso no es esta la repetición del ministerio de Jesucristo en los últimos días? Entonces aparece un profeta sobre la tierra, ya nos ubicamos. Y cuando aparece ese profeta, la primera señal en la mano, y detectaba la enfermedad, sanidad divina. Y grandes campañas hizo las veces de evangelista, porque le fue dicho por el Señor que haz la obra de evangelista. Él salió, grandes avivamientos, grandes campañas, recorrió el mundo, la gente venía, era sanada, las iglesias eran llenas, las pilas bautismales eran constantemente utilizadas. Pero cuando termina aquello, el Señor le habla a su profeta y le dice: hay un cambio en tu ministerio. Y entonces ya no era la señal en la mano para las grandes campañas, sino el discernimiento del corazón. Podía conocer los secretos del corazón de la persona. ¿Qué era eso? La señal del Hijo del Hombre, la señal del Mesías.
la palabra revelada. Hebreos capítulo 4 verso 12, el único discernidor de todas las cosas, la palabra. Era el espíritu infalible de Dios morando en un profeta que podía decirle a las personas su pasado, su presente, su futuro. Pero esa era la segunda etapa de su ministerio. Y entonces el Señor le había hablado al hermano Branham de diferentes maneras, que no voy a citar ahora, que su ministerio tendría una tercera etapa. Y que la tercera etapa tendría un desarrollo, un despliegue del ministerio de William Branham, del ministerio del Hijo del Hombre manifestado a través de un Hijo de Hombre. Y que ese ministerio, esa tercera etapa de su ministerio sería la apertura de la palabra, oído, la revelación de Jesucristo en plenitud. ¿Quién es Jesucristo? ¿Verdad? ¿Jesucristo quién es? A ver todos, ¿quién es Jesucristo? La palabra. Entonces durante la tercera etapa Jesucristo sería revelado en plenitud. Es decir, vendría la revelación plena de la palabra. Entonces cuando viene la revelación plena de la palabra, esa sería su tercera etapa. Y entonces Dios, para revelar la palabra, Él tenía un libro sellado, un libro que estaba oculto. Vamos a abrir ahí la escritura, ahí lo más que podamos. Daniel capítulo 12. Ya nos ubicamos, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Entonces encontramos en Daniel 12, vamos a darle un repaso rápido ahí a estos textos. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos querrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vean. Entonces, ¿qué dice la escritura ahí? Que el libro estaría sellado. Daniel vio algo, las profecías, tantas cosas que Daniel vio. Y cuando Daniel está hablando de estas cosas, él está viendo el tiempo del fin. Porque usted mira el verso 1 y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. O sea, está hablando del tiempo del fin. Usted sabe que aún aquel Miguel al final del tiempo se levantará para la batalla que tendrá Apocalipsis capítulo 2, el lugar donde Satanás será echado por Miguel y todo aquello. Que bueno, eso tiene su largo y su ancho. Pero en el final, Daniel está viendo la visión del final del tiempo y le dice: sella lo que has visto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oído. ¿Hasta cuándo sería sellado el libro? Hasta el tiempo del fin, verso 4. Y nos da unas señales del tiempo del fin y dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces había unas señales. Y usted mira, si hay un tiempo en que la gente corre de aquí para allá, es hoy. Si hay un tiempo en que la ciencia se ha aumentado, es hoy. Al final del tiempo de las edades de la iglesia. Ahora, usted mira del verso 5 hasta el verso 10, por lo menos, y entonces usted verá que Daniel tiene una conversación con unos personajes ahí, porque Daniel necesitaba respuestas. Y entonces él solo encuentra que solo hay un personaje que le puede dar las respuestas. Él encuentra que aparecen tres personajes. Uno a un lado del río, otro al otro lado del río y otro parado sobre el río. Oído a eso, y ese es Daniel. Luego cuando usted mira a Zacarías ve lo mismo. Zacarías ve uno a un lado del candelero, otro al otro lado del candelero y uno caminando en medio del candelero. Y el candelero habla de la iglesia gentil. Y la gente son aguas, ríos. Y luego usted va a Apocalipsis capítulo 11 y usted encuentra que Daniel ve dos personajes delante de otro personaje. Y aquí Daniel está buscando respuestas y le he dicho de alguna manera, es decir, Daniel alcanza a ver el tiempo de las respuestas, pero le he dicho: Daniel, no te he dado a ti, simplemente sella el libro. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Entonces la palabra, porque lo que Daniel tiene aquí no es una emoción, Daniel está viendo una visión de la palabra, del fin de los eventos. Ahora, oído una cosa, cuando nosotros hablamos del fin de los eventos, a veces pensamos: el fin. Pero cuando usted mira, solo por poner un ejemplo, el fin de todo es el desarrollo de todo lo primero. A ver, cuando llega el fin de la película es donde se desenvuelven los eventos que nos dejaron inquietudes, que generaron toda la trama de la película, ¿verdad? Un ejemplo, aparece la primera escena y mataron a alguien. Y toda la trama es descubrir quién lo mató.
hasta que al final de la película se sabe, se desenvuelve todo y se sabe quién fue el asesino. Si es un libro, al final del libro, una novela o qué sé yo, entonces al final del libro le dan la conclusión. Dijo el profeta, Juan y María vivieron felices. ¿Y quién era Juan y María? Tiene que ir al comienzo del libro. Entonces cuando la Biblia, cuando aquí el Señor nos dice que era un libro sellado, entonces al final del tiempo, hasta el tiempo del fin, quiere decir que al final del tiempo el libro sería revelado. Eso. ¿Y cómo qué es lo que revela al final del tiempo? Todo lo que ocurrió desde el principio. Entonces el tiempo del fin no es algo aislado, ahí como que solamente al final. El tiempo del fin tiene algo y es donde se da el desenlace de todo. Amén. Entonces no es poca cosa. Tiene que venir, por eso, vuelvo a lo mismo, fíjense, importantes piecitas, por eso es que al final tenía que venir la plenitud de la palabra a ser revelada, y no podía ser revelada por un apóstol, por un pastor, por un predicador, por un maestro o por un evangelista. Solo podía ser revelada por Dios mismo, manifestado en carne. Es decir, Dios en el oficio del Hijo del Hombre, dando a conocer su palabra. Por eso no puede haber error. Si el mensaje, si este profeta se equivocó, hermano, apaguemos y vámonos. Amén. Porque esto no era cualquier cosa, no es un hombre al que Dios le dijo, mira a ver qué inventa y a ver qué dice. No, como puedo hacer yo, como puede hacer cualquiera de nosotros. Este hombre viene ordenado desde el principio. Cuando Dios vio aquellas cosas, el enredo del huerto del Edén, Dios ya había pensado que al final del plan gentil o al final de la historia de la redención iba a haber un hombre que iba a revelar aún lo que había pasado en el huerto. Entonces, si Dios lo anunció, lo preparó, lo cuidó y lo envió, pregunta, ¿alguien podrá estar por encima de lo que Dios determinó? Nadie puede cambiarlo, nadie puede estar por encima de aquello porque viene ordenado desde el principio, por no decir que desde la eternidad. Entonces el libro estaría sellado hasta, dice aquí el verso 4, hasta el tiempo del fin. Mire Isaías 29. Y dice allí en Isaías 29, muy rápido, verso 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Mire, ¿cómo está el personal, los predicadores, los videntes, los profetas? Ciegos. ¿Cómo están? Con espíritu de sueño. Y os será toda visión, como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, le dijeran, lee ahora esto, o sea, el teólogo, el preparado, dirá, no puedo, porque está sellado. Y si le dieran el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, o sea, al indocto, al que no sabe, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento que les ha sido enseñado por los hombres. Bien, entonces fíjese que todos, hay una escritura aquí, podemos tomar ese verso para decir que cualquiera quisiera leer ese libro. Unos miraron y vieron 3 dioses, otros miraron y vieron bautismo en nombre del Padre y del Espíritu Santo, otros miraron y dijeron es un solo Dios, y miraron y era el bautismo en el nombre de Jesús, y armaron sus doctrinas a los Jesús. Unos colocaron a la mujer en el púlpito, otros la bajaron, unos permitieron el corte del pelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era un libro sellado. Pero ese libro estaría sellado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Mire usted. Y llegó el tiempo del fin, para no aburrirlos, Apocalipsis 1. Y cuando llega el libro de Apocalipsis, Apocalipsis es revelación. Y revelar es quitar la cubierta de algo. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo de Moisés? ¿Y qué dijimos? Que Moisés estaba ¿cómo? Cuando bajó de la montaña, bajó así. Porque la luz de la presencia del Señor resplandecía. Entonces el que mirara los ojos de Moisés moriría. Pero cuando llega el tiempo y aparece el Señor Jesús no viene con su rostro cubierto, pero dentro de él, es decir, el cuerpo de Jesús era el velo de Dios. Amén. Era el velo de Dios, y solamente aquellos que pudieran pasar el velo iban a poder identificar que detrás de ese velo estaba ¿qué? La gloria chequina del Señor. Amén.
Luego aparece el libro de Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Quitar el velo. Porque el libro, la Biblia era ¿qué? Un libro velado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y aparece Apocalipsis. Y Apocalipsis es que Dios quita el velo. ¿Qué quiere decir? Lo que dijo desde el libro de Daniel: estará sellado hasta. Es como cuando usted le dice a su hijo que está de alguna manera y usted lo reprende o lo castiga, le dice: se va y se queda allá hasta que yo le diga. No me sale de allá hasta que haga tal cosa. No se me para de ahí hasta que termine su tarea. No sale del baño hasta que salga bañado, cepillado, vestido, todo. Quiere decir que ese hasta es un lapso de tiempo. Amén. Y el libro estaría sellado hasta. Por un lapso de tiempo. Cuando aparece el libro de Apocalipsis, entonces Apocalipsis es que se quita el velo. El libro tendría que ser anunciado y revelado. Y entonces cuando usted empieza a mirar Apocalipsis capítulo 1, no lo voy a leer ahora, usted va a empezar a ver que se empieza a describir lo que estaba detrás del velo de Moisés. Se empieza a describir lo que estaba detrás del velo de carne llamado Jesús, que era el Señor mismo. Y empieza a describirlo con su rostro como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego, sus pies. Empieza a dar la descripción de todo el personaje que se paseó a lo largo de las edades. ¿Quién era? El Hijo de Dios. Oído. Todo el personaje de Apocalipsis capítulo 1 es el Hijo de Dios, toda la gloria del Señor. ¿Usted ha leído las edades? ¿Cuántos han leído el libro de las edades de la iglesia? Entonces que todos lo han leído. Como todos han leído el libro de las edades de la iglesia, saben de qué estoy hablando. Entonces el hermano Branham empieza a hablar de la gloria séptuple del Señor. Sus pies como columna de fuego, sus ojos como llama de fuego, su cabello blanco como la lana, el cinto sobre su pecho. Ya no lo iba a tener como un sacerdote, porque ya no era tiempo de intercesión, que se pone el cinturón acá, ¿verdad? Cuando usted se pone el cinturón acá, usted no va a juzgar a nadie, pero cuando usted se quita su cinto y se lo atraviesa, se lo pone aquí encima del lomo, su hijo sabe que las cosas se complicó. Porque hay un tiempo de juicio. Y el personaje acá aparece ahora con su cinto, que ya no lo tendrá en su cintura, sino que ahora lo va a tener atravesado, porque era un tiempo de juicio. Amén. Recuerde, cuando a Moisés se le quitaba el velo, ¿qué pasaba? Juicio. No me estoy haciendo entender, ¿sí? Cuando a Moisés se le quitó el velo, ¿qué pasaba? El que lo viera, ¿qué ocurría con el que viera a Moisés? Moriría. En el tabernáculo allá en el desierto, ¿qué pasaba si alguien entraba al lugar santísimo que no fuera el sumo sacerdote? Moría. Amén. Y para poder tapar, ocultar aquel lugar que había, un velo. Y el sumo sacerdote pasaba y quedaba oculto detrás del velo, y se sabía si vivía o se moría. Todo era un tipo de algo. Pero en la cruz del Calvario el velo del templo había sido roto para que pudiéramos entrar. Pero ¿quién había entrado? Tendría que venir un tiempo en que el pueblo de Dios pudiera entrar más allá del velo. Amén. Se dirá, hermano, ¿qué tiene que ver eso con la nube? Ya, tantico, aguante tantico y vamos para allá. Esa es la ventaja de hablarle a la gente que sabe y conoce el mensaje y lee. El tiempo había llegado. El libro de Apocalipsis empieza a describir en su capítulo 3, en medio de los candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Ve que no era el Hijo del Hombre? Era uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Quién era el semejante al Hijo del Hombre? La novia que fue formada a lo largo de las edades. El cuerpo de Cristo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. ¿Quién era el semejante al Hijo del Hombre? La novia, palabra formada a través de las edades. El hermano Branham utiliza la siguiente expresión, dice: el cuerpo, palabra del Hijo del Hombre. Entonces, cuando aparece el cuerpo, palabra del Hijo del Hombre, se forma sus cabellos blancos como la lana, como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies parecidos al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra o de 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12, ¿ve? Cuando llega a la boca, es de la boca que sale la espada, la palabra que discierne toda intención, y aquella boca no podía estar en otro lugar diferente que en la cabeza, porque no son las manos las que hablan.
Las manos actúan. Pero tenía que venir el tiempo de la cabeza, en lo cual Cristo, la palabra, fuera hablado, y hablado sin mancha, sin tacha, sin error, sin falla, con toda certeza, seguridad y verdad. Entonces aparece aquel profeta, y entonces hay un cambio a esa tercera etapa de su ministerio. Y la tercera etapa de su ministerio, ¿qué iba a ser? La palabra revelada en plenitud. La palabra operativa, no solo hablada, porque cualquiera habla. Era la palabra que hablara y produjese lo que decía esa palabra. Era el tiempo de la palabra productiva. Era el tiempo de recoger lo que se había sembrado en Pentecostés. Se sembró maíz, se recogía maíz. No era el tiempo del tallo, no era el tiempo de las hojas, no era el tiempo del forro de la mazorca. Era el tiempo del grano. Era el tiempo de la madurez. Era el tiempo de la tarde donde se cierra el día. Y cuando usted llega allí, entonces se encuentra Apocalipsis 10. Y Apocalipsis 10 lo conocemos de memoria. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Fíjese usted. Entonces viene el tiempo del descenso de un personaje, el ángel fuerte. ¿Quién es el ángel fuerte? El hermano Branham lo dice en muchas partes. El ángel fuerte es el ángel del pacto. Y lo leímos estos sábado y domingo. Leímos los extractos de quién iba en la nube. No escuché por aquí. Ustedes estuvieron en el culto. Dijeron que no me bañé bien esta oreja. ¿Quién venía en la nube? Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo decía la Biblia? El ángel de Jehová. La gloria del Señor. Entonces, si yo no entiendo todo esto, pues para mí eso va a ser una foto que ni entiendo ni sé y se pierde. Y si alguien me dice que eso es mentira, ¡ay, sí, eso es mentira! ¡Ya! Pero si yo conozco esto, si yo sé qué es, si yo sé que eso tiene una historia, que eso no es solo una foto, no, eso viene. Por eso aquella nube aquella constelación de ángeles que formaron esa nube, venían ¿desde dónde? Desde la eternidad. Porque había sido hablado ¿desde dónde? Y era manifestado para personas terrenas, finitas o eternas. Bueno, pero no estar hablando demasiado chino. Gloria a Dios. Perdone, no lo digo solo por usted, lo digo por donde uno va. Pero es tiempo de que probemos si tenemos dientes. Porque toda la vida tomando leche. Aquí es donde uno pesa el nivel de la gente, si conoce o no conoce lo que cree. Si cree el mensaje o no lo cree. Si lo lee o no lo lee. Entonces, porque si no, entonces aquí estamos jugando. Pero no jugando, pero entonces ¿dónde estamos? Este es nuestro alimento. Nuestro alimento no debería ser el corte del pelo y el maquillaje y un montón de cosas. Eso dijo el apóstol Pablo, ese es el rudimento, esa es la base, obvio que se necesita, pero por ahí se empezó. Si eso no está, pues no ha empezado todavía. Pero si ya en la casa ya se le puso el fundamento, eso ya no se echa a ver. Ahora es el tiempo de la edificación de aquella casa, del templo del Señor. Y entonces al final, cuando la casa ya está terminada, entonces ahora sí podemos entregar las llaves y el habitante puede venir a vivir. Entonces fue al final de las edades, cuando la iglesia del Señor ya había sido levantada a lo largo de 7 edades gentiles, que al final el habitante de la casa puede venir a vivir en la casa. Por eso cuando usted mira la estatura del varón perfecto, lo que dice arriba es Espíritu Santo, no una parte del Espíritu Santo. Lutero tuvo el Espíritu Santo en parte, por eso fue trinitario, por eso habló en contra de los judíos. Por eso pensó que solo por la fe eran justificados o eran salvos, y la fe era el comienzo de. Luego apareció Wesley, y Wesley era trinitario porque tenía el Espíritu Santo en parte, y entonces él habló y pensó que solo la santidad, creer en el Señor y vivir
santamente y la falda larga, y el hermano Grande dice que aún los hombres usaban la camisa hasta acá, no usaban argolla matrimonial, no usaban nada porque todo eso era pecado. Dice el profeta, fue la luz de su día, fue la porción del Espíritu Santo para ellos, pero no fue el Espíritu Santo en plenitud. Luego viene la edad pentecostal, y cuando viene la edad pentecostal, ellos encontraron que el nombre del Señor era Jesús, y empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. Encontraron las lenguas, encontraron la sanidad de la profecía, pero ellos se quedaron con eso, y dice el hermano Branham, rechazaron la persona de Jesucristo, aunque se quedaron con los dones del Señor Jesucristo. Y tienen los cantos, y tienen el brinco, y tienen la profecía, y tienen los sueños, y hacen llover una cosa y hacen llover la otra, y reciben lo que piden, y brincan y saltan y llenan la iglesia, y tienen todo, pero no tienen la palabra, porque fue la porción de ellos, parte de, recuerde, pero al final no vendría una parte de la palabra, no vendría una porción del Espíritu. No, tendría que venir la plenitud de la palabra, y por ende la plenitud de la vida de la palabra, es decir, la plenitud del Espíritu Santo, y eso no podía ser otro que el Hijo del Hombre mismo, dándose a conocer en plenitud. Yo sé a dónde voy a llegar. Entonces, cuando hablamos del mensaje, oído, no estamos hablando de una verdad a medias. Cuando hablamos de lo que tenemos hoy, no deberíamos ser iglesias a medias ni creyentes a medias, sino deberíamos ser creyentes en la plenitud de la palabra, con una vida plena de la palabra, con la vida plena del Espíritu Santo, con la demostración plena de que esto es real, porque no tenemos parte de la palabra, sino la palabra completa, la plenitud del Espíritu. El cuerpo de Cristo ha sido formado en plenitud, y Pablo dijo que cuando viniera lo pleno, lo que era en parte sería quitado. Amén. Entonces, cuando yo hablo de esto, yo digo, ¿qué es la nube de gloria? Solo piense un momento, es la confirmación de que llegó el tiempo de plenitud, el tiempo de madurez, el tiempo de perfección. Por eso no podía ser bajo la señal en la mano. Por eso no podía ser por el discernimiento de los corazones. Tenía que ser bajo la tercera etapa, la apertura de la palabra. Y para abrir la palabra, porque la palabra estaba ¿qué? Sellada. Como la palabra estaba sellada, tenía que ser abierta. Y iba a ser abierta hasta el tiempo del fin. ¿Y qué es abrir la palabra? Abrir la palabra es quitar el misterio. Abrir la palabra es quitar el velo. Abrir la palabra es dar a conocer al que está detrás. Amén. Y para dar a conocer al que está detrás, solo había una manera: que el que está detrás viniera al frente. Usted y yo podemos anunciar y hablar de fulano, y que fulano y fulano y fulano, y anunciamos a fulano, y todo eso está bien, pero ¿cuál es la manera de probar que eso era verdad? Que ese fulano del que hablamos se hiciera presente. Pablo habló del fulano, Irineo habló del fulano, todos hablaron del fulano. William Branham empieza en su primera etapa y dice: mire, esta es la señal de que el Señor hizo en su primera etapa. Mire, esto es la verdad, esto es un ministerio de sanidad para llamar la atención de la gente. Eso era parte. Luego dijo: ahora es para ayudarles a subir su fe, porque ustedes ya saben que Él es el sanador. Y solo para ayudarles a subir su fe, porque el don de discernimiento no sanaba, pero subía la fe del pueblo. Decía: hay una persona así, hay alguien aquí, hay la mujer que está sentada, y se daba la espalda y podía decir: hay una mujer allá, en su bolso tiene un pañuelo, etcétera, 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 para que la fe de la gente subiera y recibiera los beneficios de la palabra. Pero después le fue dicho: todo eso es en parte. Ahora tenía que venir, no la señal de lo que había sido dicho, sino el personaje que estaba haciendo todas aquellas cosas tenía que hacerse presente, y era Jesucristo, la palabra. Y entonces vino a través de su profeta y le dio la plenitud de la palabra, que operó la plenitud de Jesucristo. Por eso no podía haber error. ¿Cómo iba a venir Jesucristo? Volvemos a Apocalipsis 10:1. Perdóneme, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo. Créame, lo más sencillo, no utilizando términos extraños,
pero sí se necesita saber, conocer un poco el mensaje para esto. Miren, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. ¿Vean? Y el arco iris, bueno, el arco celeste, bueno, esta versión, no sé qué versión es, de qué año quiero decir, pero la 1960 dice, y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columna de fuego. Oído. Su rostro como el sol, y sus pies como columna de fuego. Yo lo acabé de leer de rapidez, o rápidamente quiero decir, en Apocalipsis 1, ¿se acuerdan? Y cuando empezamos a leer Apocalipsis 1 dice que me paré para ver en medio el que estaba hablando allá los candeleros, vi uno semejante al Hijo del Hombre, con una ropa blanca que llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como el bronce refulgente, bruñido como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y cuando llega Apocalipsis 10 dice que el que viene envuelto en una nube, con un pacto, el arco iris. Y sabemos que el que viene en la nube en los días de Moisés era el ángel del pacto. El arco iris tiene 7 colores. ¿Cuántas edades tenemos? Haga cuenta que vino al culto. ¿El arco iris tiene cuántos colores? 7. Ok, ¿cuántas edades tenemos? 7. 7 edades. ¿Sabe usted que en el mensaje, la revelación de Jesucristo, el hermano Branham le asigna cada uno de los colores del arco iris a cada una de esas virtudes de la estatura del varón perfecto? Sí. ¿Sí sabía eso, verdad? Sí. Ahora, viene el arco iris, que es el ángel, la señal del ángel del pacto, sobre la cabeza de un personaje. Eso no puede ocurrir sino para confirmar al ángel del pacto. Y el ángel del pacto es el Señor Jesucristo. Oído. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. ¿De dónde descendió? Del cielo. Ahora mire aquí. No de un cielo terrenal, no del cielo de nubes, porque no venía de ese cielo. Venía de un cielo, ¿cómo decimos? Espiritual, ¿sí? A ver, digámoslo de otra manera, venía de otra dimensión. ¿Ah? Cuando los santos de Dios mueren, ¿van al cielo? Sí. Ayúdenme, cuando los hijos de Dios mueren, ¿van al cielo? La sexta dimensión. ¿Cómo se llama para nosotros el cielo? Sí. La sexta dimensión. ¿Se fija usted? ¿La sexta dimensión es parte del cielo? Sí. Yeah. ¿El Señor vive en el cielo? Sí, en la séptima dimensión. Entonces, todo eso es el cielo. Es una dimensión más allá, que no está sujeta a esta condición. Desde esa eternidad, porque no están sujetos a tiempo, desde esa eternidad, ¿quién venía? El ángel fuerte. Y desde la eternidad viene el ángel fuerte, y cuando viene, oído, envuelto ¿en qué? En una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Les dije que la página 111 y 112 de la revista Life, olvidé mandarle la foto a la hermana. ¿O sí se la envié? ¿La del arco iris? ¿Sí? ¿No? Ok. Te la debo, y si me acuerdo para el sábado la muestro, pero te lo puedes encontrar. Y miren cómo dice, y su rostro era como el sol, igual que Apocalipsis 1, porque era el mismo personaje. Y sus pies como columnas de fuego. ¿Ve que el cuerpo ya está completo? Ahora, ¿por qué vino la nube de gloria en el año 63? Porque el cuerpo ya estaba completo. ¿Quién vino? La cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. ¿Cómo vino? Envuelto en una nube. ¿Por qué? Porque era el ángel del pacto. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Era el personaje del arco iris. Era aquel que estaba sobre la cabeza de un profeta, la columna de fuego, un color ámbar, que es la mezcla de todos esos 7 colores. Tenía en su mano un librito, verso 2. Tenía en su mano un librito, ¿cómo? ¿Cerrado o abierto? Abierto. Ya el libro no está cerrado. Ahora el libro está abierto. Es decir, que cuando viene la nube de gloria,
Viene el Señor Jesucristo, viene la palabra, ya no viene sellada, ahora viene abierta. Ya el libro no estaba cerrado. Ahora, ese libro no necesariamente era un libro así. No vamos a dar esa clase hoy, pero usted entiende que se refiere a la palabra. Y esa palabra que había sido sellada, ahora tenía que venir abierta. ¿Al final de qué? Al final del tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que estaría sellada hasta el final. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Quién tenía el librito abierto en su mano? El ángel que venía. El ángel del pacto. El Señor Jesucristo. La cabeza del cuerpo. La piedra de corona. La revelación plena. El Hijo del Hombre es el que desciende con el librito. ¿Qué contiene el librito? La revelación de los misterios de Dios. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, bien, quiero llegar allí al verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ahora viene el tiempo en que empieza a tocar su trompeta. ¿Qué hace ese ángel que desciende? El ángel que desciende es el Señor Jesucristo. ¿Con quién se encuentra en el camino de su descenso? Con el séptimo ángel terrenal. A ver, ¿alguien me puede decir el nombre del primer ángel terrenal? ¿De las edades? Pedro, Pablo. ¿El nombre del segundo ángel terrenal? Ireneo. ¿Alguien me puede decir el nombre del tercer ángel terrenal? Martín, eso. ¿El cuarto? Colombo. ¿El quinto? Lutero. ¿El sexto? Wesley. ¿Alguien de pronto sabe el nombre del séptimo ángel terrenal? William Branham. Entonces viene el Señor Jesucristo, que es el ángel del pacto, envuelto en una nube. No podía venir en días de Pablo, porque Pablo eran los pies del cuerpo. No podía venir en los días de Lutero, porque era el pecho del cuerpo. No podía venir en los días de Wesley, porque el profeta dice que eran los brazos. Tenía que venir en el tiempo de la boca, de la cabeza, cuando ya el cuerpo está listo, cuando su iglesia está en su plenitud, cuando termina la séptima edad, cuando la estatura del varón perfecto se completó, cuando no está el forro del maíz y no está el tallo del maíz, ni el forro, sino ya dentro del forro está el grano. Entonces aparece el sol. Cuando la espiga del maíz, ustedes deben saber un poco más que yo, cuando la espiga del maíz, o cuando la espiga del maíz sale en la matica, quiere decir que el maíz empezó, ya está listo y ahora necesita madurez. Y usted sabe que el grano se está madurando de acuerdo al color de la espiga. Y usted ve que la espiga empieza a perder la vida, ¿verdad? Y empieza a secarse. Y cuando usted ve eso, sabe que el grano se está madurando. Y usted decide si lo quiere tierno, más o menos, o si lo va a dejar que se ponga seco y duro. Pero usted sabe que cuando la espiga está erguida, es porque llegó el tiempo del verano, que va a madurar esa espiga, lo cual está haciendo para permitirnos ver aquello que no vemos por dentro de aquel forro. Usted sabe que llegó el tiempo de la cosecha, que usted está listo para llevarse lo que sembró. Entonces el Señor desciende, y cuando el Señor desciende, tiene que haber un grano maduro. Y cuando encuentra un grano maduro a mitad del camino, ¿qué hace? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel le entrega un mensaje, le da una trompeta a ese trompetista y le dice: tóquenlo. ¿Se da cuenta que dijimos que en el ejército cada sonido de trompeta tiene un mensaje? Levantarse, bañarse, tomar café y a formar. Esa es la diana de todas las mañanas. El toque de reunión tiene otro. Cada toque, el minuto de silencio,
Cuando alguien muere, también tiene un texto, uno no se lo sabe, pero eso tiene un texto debajo. El soldado entrenado tiene que saberlo, pero no solo el soldado, el trompetista tiene que conocer el texto para que cuando se pare y suene su trompeta, él sepa qué es lo que está anunciando. No solo porque me parece que suena bonito, tiene que saber que si es reunión, si es levantarse, si es hora de comer, si es hora de formar, él tiene que saber qué toque va a dar. Entonces Dios levanta un trompetista, el único trompetista autorizado para tocar el mensaje que va a revelar a Jesucristo en el tiempo del fin. El único trompetista, que es un profeta, autorizado para ser no el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, no el Hijo de David, pero sí la manifestación del oficio del Hijo del Hombre entre los gentiles, después de las edades, antes del milenio, al final, en el tiempo de su segunda venida, tenía que aparecer el oficio del Hijo del Hombre, revelado a través de un Hijo de Hombre que nos diera a conocer la plenitud de la palabra, es decir, que tocara su trompeta con un sonido cierto. Y aparece un profeta. Y es lo que usted va a encontrar allí. Tenemos que ubicarnos en eso para lo demás que vamos a hablar. Porque cuando nosotros hablamos de la escena de la nube, ¿qué fue lo que ocurrió? Descendió el Señor. Y cuando Él desciende, la Biblia dice que tenía que haber un profeta sobre la tierra. Apocalipsis 17. Perdóneme que lo voy a hacer solo para ayudarlo a usted y para asegurarme yo. Todos entendemos que Apocalipsis 17 es William Branham. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso todos? ¿Lo tenemos claro? Amén. Todos entendemos que Apocalipsis 17 es el mensajero de la séptima de la iglesia. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando desciende el ángel fuerte de Apocalipsis 10:1, es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, la palabra en plenitud. Ya acabamos de decir en todos estos 45 minutos que llevo hablando que lo que vino fue porque ya se había completado el cuerpo. Era el tiempo, la venida de esa cabeza, de esa plenitud, de ese Señor. Ya se había cerrado el libro en plenitud y era la hora en que todo eso sería dado a conocer en plenitud. Y desciende el Señor. Y cuando desciende tenía que estar Apocalipsis 10:1, que es el Señor, pero tenía que estar Apocalipsis 10:7, que era un profeta. Entonces el Hijo del Hombre se encuentra con un Hijo de Hombre. Jesucristo se encuentra con un profeta en la tierra y ese profeta recibe el libro sellado. ¿Cuándo ocurrió ese encuentro? No es cualquier cosa. Eso no es que no sé qué es. No, tenemos que entender siquiera una mínima parte y en el camino ir entendiendo más. Esa fotografía, vamos a mirarlo después, no fue tomada por creyentes. Pero la escena que ocurrió detrás de eso estaba anunciada solo para los creyentes. Amén. Desciende el Señor Jesucristo y no se encontró conmigo. No se encontró con el hermano Obed. No se encontró con los más grandes hombres de esta tierra ni con los presidentes de las naciones más importantes. Se encontró con el séptimo ángel. Y le entregó lo más sagrado que podía tener, su palabra. Y es el único hombre en toda la historia de la humanidad, el único hombre en todo lo que la palabra había anunciado, que tendría el libro abierto. El único autorizado para, después de recibir el libro, ir a predicarlo. Y voy a decir 2, 3 cositas y termino. Usted va a encontrar, cuando mira las visiones de esto, yo le sugeriría el mensaje: señores, esta es la señal del fin. Hoy se ha cumplido esta escritura. Mínimo esos 2 de aquí al sábado, que lo escuchen. Y usted va a encontrar que el Señor le habló al hermano Branham y le dijo: vete para el occidente, porque en el occidente me voy a encontrar contigo. Porque ese relámpago tenía que mostrarse en el occidente. Y esta escena ocurrió en el occidente, del occidente. Allá en Arizona, al occidente del hemisferio occidental. ¿Sí? Pero le dice: una vez recibas esto,
vete para el oriente. Entonces ocurre la escena del 28 de febrero y esa semana que vamos a mirar el sábado domingo. Y entonces, ¿qué hace? Recibe el libro abierto. Y él sabe que tiene que ir a predicar los 7 sellos. ¿Y para dónde le dijo el Señor que se fuera? Para el oriente. Entonces se fue para Jeffersonville, al oriente. Y allá en Jeffersonville, ¿qué hizo? Predicó los 7 sellos. Y cuando predica los 7 sellos, entonces no podía ocurrir esa escena, que el libro de redención fuera dado a un hombre mortal para que lo predicara a otros mortales. No hubiera ocurrido eso si el dueño del libro, o el que redimió a la raza humana, el que compró el libro, el precio lo pagó, hubiera venido. Mire, hermanos, lo voy a decir de la siguiente manera, así sencillo. Si ese día no ocurre eso, toda la raza humana estaría perdida. El sacrificio del Señor Jesucristo hubiera sido en vano. Suena, uy, ¿cómo se atreve a decir semejante barbaridad? Adán perdió el libro. El Señor Jesús vino y pagó en la cruz del Calvario por el libro, y el libro se quedó en el cielo. Y lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario a nadie le fue dado. Entonces esto funciona así. El hermano Branham dice que es como cuando usted lleva algo a la casa de empeño. Entonces Adán tenía el título de propiedad de la tierra, y Adán lo empeñó, fue y lo dejó en la casa de empeño. Y vino Jesús y dijo: ¿por cuánto empeñaron eso? Por sangre. Yo pongo mi sangre, con intereses y todo, porque esa era la sangre de un mortal. Yo pongo mi sangre, no contaminada de nada, y yo redimo eso, y me devuelve, el libro me pertenece. Listo, listo, listo. Pagó en la cruz del Calvario. Pregunta: ¿y quién reclama ese libro? Entonces resulta que su papá se muere y usted es heredero, y entonces a usted le dicen que la escritura es suya, de esa propiedad, pero usted nunca va a reclamarla. Allá están los sargentos, allá está la tierra, las vaquitas, las gallinitas, allá, y nadie, usted nunca fue a reclamar, pero eso es suyo, sí, pero en el papel, pero en la práctica no es suyo. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir y tomar dominio de lo que le pertenece. ¿Sí? Jesús compró en la cruz del Calvario. ¿Y quién reclama? Todavía nos enfermamos, nos morimos, todo. ¿Quién reclama? No, el libro ya fue abierto, ahora sí podemos saber todos los misterios de Dios. No, de pronto está equivocado. No, eso es un hombre más. No, es que yo no, la Biblia no. No, ese libro tenía que ser dado a un hombre autorizado por Dios que nos dijera la verdad. Y cuando ese mensaje es traído por ese profeta y esa revelación es dada, entonces yo veo mi nombre, sé que soy un heredero y debo empezar a vivir de acuerdo a mi heredad. No es cualquier cosa. Porque de nada hubiera servido que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario si nadie reclama lo que está en el libro. Porque esto hubiera sido sencillo. El Señor viene, y cuando el Señor viene dice: bueno, ¿y quién está a la altura de Adán? Adán perdió, Jesús compró, pero Él lo compró para que vuelvan a la estatura de Adán. ¿Quién está a la estatura de Adán? Nadie. Y si no hubiera habido nadie a la estatura de Adán, el Señor hubiera hecho como en el diluvio: los barro a todos y vuelvo a empezar. Tenía que encontrar a uno sobre la tierra. Por eso usted va a escuchar al hermano Branham predicar el mensaje parado en la brecha. Tenía que haber alguien que se parara en la brecha, que recibiera el libro y que luego se volteara y nos dijera: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y que nosotros pudiéramos recibir este mensaje y decir: yo lo creo. Esos misterios serán revelados en los postreros días, cuando los 7 ángeles, cuando el mensaje del séptimo ángel, cuando él, no cuando comience a hacer esto, sino cuando empieza a sonar su mensaje. No en los años de preparación, no la señal de la mano ni del discernimiento, sino cuando él comience a sonar su mensaje. Esos misterios entonces serán revelados. Y aquí están, no conociéndolos. Y ustedes, la gente, son testigos de esto. Y entonces ese gran observatorio
Para el mundo que esté allá en duda, ellos todavía están preguntándose qué pasó ese día, qué es. Ellos todavía lo ponen en el periódico diciendo: ¿sabe usted de cualquier persona que sepa sobre cualquier cosa? ¿Qué o cómo habrá ocurrido? No hay niebla allá arriba, no hay aire, no hay humedad. 30 millas de alto en el aire. Oh, vaya, habrá señales en el cielo, allá arriba. Y cuando estas cosas tienen lugar, terremotos en varios lugares, entonces aparecerá la señal en los cielos del Hijo del Hombre. Ese día el Hijo del Hombre se dará a conocer otra vez y será revelado Él mismo. Y los que tienen el Espíritu de Dios esperan estas cosas. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Yo quiero que usted abra un texto conmigo, Lucas 21. Mire, hermano, esto funciona así, como suele. Pero hace 61 años vino a tomar realidad para nosotros. ¿No dijo el apóstol Pablo que ellos no serían perfeccionados sin nosotros? ¿Usted cree, qué cree usted que está esperando, que están esperando los santos de las edades allá en la sexta dimensión? ¿Qué están esperando? ¿No? ¿Que el Señor Jesús venga? No. ¿Qué están esperando? Que usted y yo Amén. lleguemos a la posición que debemos llegar, Sí. de perfección para madurez. Amén. Por eso solo hay un mensaje que nos madura, y no es el mensaje del hermano Jorge, ni el mensaje de ningún otro hermano, es el mensaje de William Branham, porque es el único autorizado por Dios para traer la palabra que madura a la novia. No hay nada más. Amén. Aquí no es la idea suya, no es la idea mía, que a mí me parece, que yo pensé. Nada de eso sirve. Aquí es qué pensó Dios. ¿Y cómo sé qué pensó Dios? Su boca lo ha dicho. ¿Y cuál es su boca? Un profeta. Y pare de contar. Amén. Mire Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, la palabra, que vendrá en una nube. Pregunta, ¿lo hemos visto? Ayúdeme, ¿hemos visto? Ahora, no solo ver la nube, ver al Hijo del Hombre, oído. No solo ver la nube, porque la nube, si la hermana me pone la foto, entonces ver la nube, pues cualquiera, esto se puede llenar estas 300 bancas y ahí está, miren la nube, la gente lo ve, miren la nube, pero ven al Hijo del Hombre, no lo ven, porque el Hijo del Hombre es la palabra. La gente puede ver la nube, mire, la gente puede tener la columna de fuego, la foto del profeta de Dios con la columna de fuego, puede tener la nube, puede tener las citas, puede tener los folletos, puede tener la Biblia y nunca ver la palabra. Amén. ¿Verdad? Nunca entender, nunca tener la revelación de quién es el Hijo del Hombre. Sí. Por eso después salen con un chorro de babas. Entonces verán al Hijo del Hombre, la palabra Jesucristo, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Porque este mensaje no fue predicado solo en palabras. Nunca nadie tuvo la demostración de poder que Dios le dio a este profeta. Entonces el Hijo del Hombre ha venido en una nube y nos ha traído poder. Amén. El poder para transformar. El más grande milagro que puede ser hecho. Una vida cambiada por el poder de la palabra. Y gran gloria. Hermano, ¿y ahora qué? Ahí murió. Año 28 de febrero del 63. Aleluya. Verso 28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, a partir de ese día, oído, mire hermano, ese día se partió la historia en dos, o en tres, qué sé yo, como lo quiera usted decir. Eso no fue cualquier escena ahí, cualquier día. Mire, y es lo que vamos a ver después. No en vano fue el único mes de 28 días. No hay más meses de 28, así este año sea de 29. No hay más meses de 28 días. Porque recuerde que le fue dicho a Abraham: al tiempo de la vida vendré a ti, y Sara tu mujer dará a luz un hijo. El tiempo de la vida de la mujer es cada 28 días. Porque es el tiempo de vida o de muerte.
cuando estas cosas comiencen a suceder, hermano, a partir de ese día, ¿qué hay que hacer? ¿Olvidarnos, dormirnos? No. Erguíos, levántese, párese. Le dijo el Señor a Job: ciñe tus lomos como un varón valiente. Le dijo el Señor a Josué: no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Erguidos. Esto no es tiempo, a partir de ese día que el Señor se dio a conocer a su pueblo, esto no es tiempo de estar asustados, ni acobardados, ni viviendo cualquier clase de vida. Esto es un tiempo de erguirse. Amén. Es decir, de pararse y de levantar vuestras cabezas. No tenemos por qué estar asustados, achantados, avergonzados, porque el mundo se ríe de nosotros, porque papá y mamá no nos quiere, porque el esposo o la mujer se van en contra nuestra porque creemos esta palabra, o papá o mamá me dejaré, con todo Jehová me recogerá. No, a partir de esa fecha se marcó, se quebró la historia, se dio una vuelta de esquina. Muchos siguieron de largo y no pudieron verlo, pero no era solo tener la nube allá colgada en la casa o en la iglesia, era poder ver el tiempo de la revelación de la palabra, y a partir de ese día se entender que debemos levantarnos, levantar nuestra cabeza. Somos como los hijos del rey que estaban allá de aquel otro lado del mar, y los demás estaban esclavos tirados allí en el suelo, y este hijo del rey estaba allí firme, bien parado. Y dijeron: yo quiero ese soldado. No, él no está en venta, ese esclavo. Pero no, ese esclavo no está en venta. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Le dan mejor comida? No, come lo mismo que todos los demás. ¿Duerme en una mejor cama? No, igual. ¿Qué tiene? Dice, es que él dice que del otro lado su padre es un rey. Él sabía que su tiempo de redención estaba cerca. Y cuando llegaba el atardecer y él veía a él solo ocultarse del otro lado, él sabía que de aquel lado su padre, que era un rey, también estaba viendo el atardecer. Estamos en el atardecer. Es tiempo de mirar del otro lado y saber que de aquel lado nuestro Padre es un rey. Amén. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si hace 61 años estaba cerca la redención, pregunto, 61 años después, ¿no estará más cerca? No es tiempo de acurrucarse. ¿Acurrucarse? ¿Sí? Acurrucarse. Acunclillarse allá, esconderse, correr asustados. No, es tiempo de erguirnos. Tiempo de levantarnos, de levantar nuestra cabeza. ¿Hacia dónde la vamos a levantar? ¿Para caminar orgullosos los unos de los otros? No, es tiempo de levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención llegó. 61 años de camino con este mensaje, reclamando, o deberíamos estar reclamando los derechos. El profeta de Dios dijo: la iglesia está viviendo por debajo de las bendiciones de Dios, cuando deberíamos estar viviendo al nivel de las bendiciones de Dios. Amén. Incline su rostro. Miren, de un extracto, de uno solo, todo lo que se puede decir, de una fotografía, tantas cosas, de un versículo, ¿cuánto se puede sacar? Nadie puede hacer eso. No lo digo por mí, me refiero, nadie en la denominación, no hay predicador, no hay teólogo, no hay nadie. No hay gente, por más que ayunen 40 días, 40 noches, brinquen, salten, pateen, hagan lo que quieran. Nadie, excepto usted y yo, por gracia soberana de Dios, en su escogencia, podemos sacar y entender lo que Dios no puede entender. Como dijo el hermano Edgardo en su canto, podemos ver lo que Daniel no vio, o lo que Gabriel no vio, y entender lo que Daniel no entendió. Padre de la gloria, bondadoso Señor, yo te agradezco la paciencia de tu pueblo. Hemos tratado de avanzar, Señor, de todo esto. Pudiéramos citar escrituras aquí, escrituras allá, extractos aquí, extractos allá, pero Padre, aún el tiempo no alcanzaría, Señor, para llegar a primera base. Pero hemos tratado, Señor, de traer un cuadro de tu palabra y tener una claridad acerca de estos eventos, Señor, de tu palabra. Señor, yo te agradezco por tus misericordias que nos permiten estar aquí, Señor, reunidos para escuchar de esta grande promesa cumplida en nuestro tiempo. No es una pequeña cosa, no es solo una foto, no es solo una nube, no es solo un evento histórico. Esto debería estar más presente hoy, porque aquella nube no se formó en el tiempo, se formó en la eternidad.
Por lo tanto, Señor, eso habla de que todavía está allí, en aquella eternidad, tan solo esperando que cada uno de nosotros lleguemos a adopción. Cuando tus hijos eran adoptados en la Biblia, una nube los cubría. Ahora, Señor, es el tiempo de nuestra adopción, de levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención ha llegado. Ayuda a tu pueblo, bendícelos, esfuérzalos, trae la claridad, Señor. Mis torpes palabras, Señor Dios, tú las puedas poner en orden en sus mentes, bajarlas a sus corazones, dale la claridad, dale revelación, dales el entendimiento, Señor, de estas cosas. Enamora, Señor, sus corazones, y que ellos se enamoren de ti a tal grado que no descansen, sino estén indagando, buscando, gimiendo hasta que el tiempo de su redención llegue. Gracias por todo, bendice a tu pueblo, Señor. En esta noche te agradecemos, honramos tu nombre. Padre, oramos por nuestra hermana Cecia, que está aquí presente, Señor, a quien tú le concedes un año más de vida, Señor. Bendícela, Señor amado, y que sea un tiempo especial para ella, y lo suyo es el recordar, Padre, esta fecha, que para la familia, Señor, es especial, y que, Señor, de una u otra manera nosotros hoy podemos recordar. Así que sé con ella, concede las buenas peticiones de su corazón. Oramos, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, los que estén enfermos, los que estén cansados, cargados, afligidos en adversidad. Sé tú su consolador. Todo el que esté a través de la internet, Padre, reciba el beneficio de la enseñanza de tu palabra, y tú traigas la edificación a sus vidas. En nuestra humilde oración, Padre de la gloria, oramos por nuestro hermano Rudy, su esposa en casa, Señor, que se recuperen por completo de su salud. Es nuestra oración. Gracias por todo. Prepara nuestro corazón desde ahora, Señor, para el servicio de sábado y de domingo, y que vengamos en gran expectativa de lo que tú tendrás para darnos en este lugar. Padre, guarda el camino a nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Sonia, Señor, sus hijas que van de viaje allí para encontrarse con nuestro hermano Brian. Llévales en bien el viernes, Señor. Concédeles un buen tiempo en familia, que tú les traigas con bien de regreso. Y Padre, oramos por la vida de este joven, que tú lo ayudes allí en su lugar, que él ha escogido, Señor, por este tiempo para desarrollarse en su profesión. Sé con él, guárdalo en el hoyo de tu mano, que tu ángel acampe a su alrededor y tú guíes sus pasos, porque los pasos de tus hijos son encaminados por Jehová. Así que, Padre, toma el cuidado de nuestro hermano Brian, sé con él, Señor, y donde sea que él vaya en su labor, seas tú tomando el cuidado de todas las cosas. Gracias por todo. Oramos por estas peticiones, oramos por las demás que haya en el corazón de tu pueblo. Es nuestra oración mientras te adoramos, te honramos y te glorificamos con gratitud por todas tus maravillas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede usted darle gracias al Señor? Amén. Hermano, es un tiempo de gratitud. No es poca cosa. No deje que llegue esta fecha si sea algo normal, como que no pasó nada. Hermano, esto es más importante que la fecha de su cumpleaños, más importante que la fecha de la muerte de papá o de mamá, del que sea. Esto es vida. Aquí se selló nuestro destino, y por su gracia estamos aquí. Y eso es suficiente para nosotros. El Señor les bendiga. Invitados para el siguiente servicio. Amén, amén, amén. Amén. Dios les bendiga.